De nuevo nos encontramos con problemas otra vez en las transferencias por parte de la Consejería de Educación de los fondos destinados a los gastos de funcionamiento de los centros de secundaria. A estas alturas todavía la Consejería no ha comunicado a los centros de secundaria con qué presupuesto de funcionamiento van a contar para el año 2026, cuando estos presupuestos tienen que estar aprobados por los distintos consejos escolares antes del 31 de este mes de enero. Desde el año pasado 2025 y también anteriormente 2024, la Consejería ha ido retrasando cada vez más, incluso en las aportaciones mensuales o trimestrales que hace a los centros, como incluso a final de año. Por dar un dato significativo, cuando prácticamente ahora mismo contamos con datos de 2025 del mes de noviembre, no sea en el portal de transparencia, no se han publicado todavía los datos del mes de diciembre, pero en el mes de noviembre, generalmente, en los años anteriores, la Consejería había transferido ya a los centros prácticamente entre el 85 y el 90% del presupuesto global que contaban con ese año. A fecha de hoy, o a fecha de noviembre, en este 2025, tan solo había transferido en torno al 60% del presupuesto. Finalmente lo apuró en el último día casi del año, en el 30 de diciembre. Pero ahora, con el comienzo en 2026, que tenía que haber comunicado ya a principio de año, en los primeros días de enero, con qué presupuesto van a contar los centros para hacer sus propios presupuestos, como digo, a fecha de hoy se sigue sin tener conocimiento por parte de los distintos equipos directivos. Es más, algún equipo directivo que ha interpelado a la Consejería sobre el motivo de este retraso, la Consejería aduce que es que no están aprobados todavía los presupuestos del año 2026 de la comunidad autónoma, ni de la Consejería de Educación, por tanto, tampoco. Es una excusa totalmente absurda, no tiene ningún sentido, porque por el mismo motivo pues tampoco podrían estar cobrando los funcionarios o haciendo frente al gasto corriente. Todo el mundo sabe que en términos presupuestarios el gasto corriente se prorroga automáticamente. Otra cosa es que puede haber incluso durante el año alguna modificación presupuestaria para incrementar incluso un poco más a lo mejor el presupuesto con el que cuenten los centros educativos. Hay que recordar un dato también que creo que es importante con relación a esta cuestión. El presupuesto global de los gastos de funcionamiento de los centros sigue siendo uno de los recortes existentes en los presupuestos de la comunidad autónoma en la Consejería de Educación desde el año 2012, cuando se producen aquellos recortes que llegaron a ser prácticamente del 40% de los gastos de funcionamiento de los centros y que todavía a día de hoy en el presupuesto de 2025 está por debajo del presupuesto que contó la Consejería para estos gastos de funcionamiento de los centros educativos de secundaria que tenía ya en ese año 2010. Por tanto, vamos a interpelar y vamos a preguntar al consejero de Educación en la Asamblea Regional el motivo y la causa de estos retrasos y que además ponga remedio, porque hace precisamente casi un año y pico se aprobó precisamente en la Asamblea Regional una moción a instancias del Grupo Parlamentario Mixto de Izquierda Unida y de Podemos, instando a que se corrigiera primero este desfase de recorte que venía desde el año 2012 y además se incrementara el presupuesto de los gastos de funcionamiento en torno a lo que ha subido el IPC desde entonces y que además se regularice de manera correcta, como se venía haciendo en años anteriores al año 2023, el pago a los centros y la información a los centros para que puedan tener sus cuentas totalmente al día y hacer frente a esos gastos de funcionamiento que ponen muchas veces en peligro el que se pueda utilizar la calefacción, el pagar los suministros básicos como el teléfono, como el agua, etcétera, etcétera.